esta invitación. Para mí realmente es un honor compartir con ustedes estas reflexiones que nos pueden ayudar a ser mejores personas y a manejar o a desempeñarnos eficazmente en nuestras instituciones, organizaciones o empresas. Cuando yo vengo aquí, yo no les vengo a decir que cambien ni cómo deben ser. Simplemente vengo a que reflexionemos, a que pensemos un poco sobre en dónde estamos, cuál es el contenido de nuestra conciencia y qué podemos hacer para ir creciendo y desarrollándonos desde el punto de vista del ser persona y desde el punto de vista del negocio o de la empresa. Si nosotros vemos esa primera lámina, dice ahí, donde nada es seguro, todo es posible. Nosotros vivimos en un mundo guiado por el positivismo, donde todo se mueve, todo se comprueba, todo, y desde que nosotros entramos en la educación formal, preescolar o educación inicial, hasta el doctorado o doctorado, siempre nos están invitando o nos están enseñando de que la mejor forma de investigar es el positivismo. Tengo que medir, tengo que probar, tengo que ser concreto. Entonces, cuando nosotros perdemos la capacidad de asombro, ese deseo de ir más allá se va a apagar. Por eso, esa primera lámina, donde nada es seguro, donde nada es concreto, donde no está el fin de las cosas, siempre hay una posibilidad. Y la vida es así, todo es posible. Generalmente este tipo de charlas trae ciertos conflictos, porque tenemos en nuestra conciencia una serie de contenidos que realmente estamos apegados a ellos. Por eso esta nota informativa. Esta es una charla de corte dialéctico que puede contener elementos afines o no con el pensamiento de la audiencia. No apto para todo público, sino para aquellos que están abiertos a la reflexión y al cambio. Generalmente nosotros, la realidad no es solo lo que vemos con los sentidos, lo que tocamos, lo que palpamos. La realidad va más allá. La realidad está integrada por lo tangible y lo intangible, lo que se mide y lo que se percibe, lo que se mide y lo que se interpreta. Y es más la parte desconocida, la parte ciega, que no podemos medir ni podemos tocar, que es esa parte que podemos tocar. Y por eso nos desconectamos del presente y nos desconectamos del mundo de la vida. Generalmente vivimos en el pasado o añorando un futuro, pero ignoramos el presente.
y el presente es lo que realmente existe. Esa es una de las primeras reflexiones. En esta charla hay dos aspectos fundamentales que voy a tocar, que es la parte del desarrollo personal y es la parte organizacional, empresarial o de negocios. Desde el punto de, porque todo lo que mueve al mundo son sus creencias, es el contenido de nuestra conciencia. Entonces, para tener un desarrollo personal que nos dé satisfacción, que nos dé felicidad, que nos dé paz interior, y eso proyectarlo al manejo de nuestras organizaciones, de nuestras instituciones, de nuestros negocios, es importante detenerse, es importante pensar, es importante indagar sobre cuál es el contenido de nuestra conciencia, porque ese contenido de conciencia es lo que nos lleva a la acción. Dice un maestro hindú, Krishnamurti, hablando de la conciencia, dice: la conciencia está compuesta por su contenido, y el contenido no es diferente de la conciencia. La conciencia es lo que se cree, son sus supersticiones, sus ambiciones, la codicia, el afán de competir, los apegos, el sufrimiento, la hondura de la soledad, los dioses que nos fabricamos, los rituales. Esa es la conciencia. Y la conciencia somos nosotros. En la medida en que nosotros revisemos los contenidos de nuestra conciencia y decidamos ser libres, porque la libertad no es externa, la libertad es interior, en esa medida nos vamos a ir desarrollando y creciendo como individuos, como personas y como seres espirituales que somos. Pero revisemos estas premisas. La siguiente. Los seres humanos no pueden estar separados. Los seres humanos somos seres integrados, cuerpo, alma, mente, espíritu. Aparte de eso, estamos integrados a la naturaleza y estamos integrados al universo. Somos seres sistémicos, poseemos una conciencia sistémica. Nosotros nos estamos comunicando constantemente, aunque usted, como decía una propaganda en el pasado, no lo crea. Así como se conecta, como nos conectamos a través del internet y la información dice que está en el espacio, siempre ha estado en el espacio. Nosotros, nuestros cuerpos son receptores como un aparato de televisión, pero la información está. Y en la medida en que yo me aíslo del universo y del contexto, a medida que yo fragmento mi conciencia, en esa medida va apareciendo los diferentes aspectos que me aíslan y que me desarrollan el miedo. Y el miedo es lo que muchas veces me impide actuar, me impide ser, me llena de ansiedad. La ansiedad frena. La ansiedad es como cuando en el computador hay un virus para la información, la frena. Entonces tenemos que superar los estados de ansiedad. Los estados de ansiedad no nos dejan que la información no circule. Cuando nosotros tenemos un problema,
Cuando nosotros tenemos un problema en la vida, la angustia, la desesperación paraliza e impide que la solución aparezca. Si nosotros estamos en casa, hagan nada más ese ejercicio, se le perdieron las llaves y anda como loco buscando las llaves, busca las llaves en las gavetas, busca las llaves en la cama, busca las llaves en el baño, busca las llaves, pero llega un momento que alguien le dice aquíétate, y cuando usted se aquieta, le llega la información que usted bloqueó y va derechito donde están las llaves. ¿Le ha pasado eso? Bueno, así es en todo. Así es en todo. En la universidad que yo presido en este momento, conmigo trabaja la profesora Rosario, la profesora Petra, el profesor Ismael, el profesor Luis Gómez, pero generalmente trabajo con Rosario, que es la vicerrectora académica. Y cuando se presentan problemas en la universidad y tal, que en todas partes se presentan, lo primero es aquíétate. Segundo, pregúntale al universo. La gente cree que uno está loco, ¿no? El universo te va a dar la respuesta. Tú te aquietas, le preguntas al universo y la respuesta aparece. En el mundo de la desesperación todo se bloquea. Y fíjense, estas investigaciones, o sea, no es una cuestión de superstición, es una cuestión científica. En el mundo de la comunicación del universo, dice Henry Slack, estudios profundos sobre los fenómenos del quantum ofrecen prueba de que la información circula de manera no conforme con las ideas clásicas. Jung y Pauli dicen, la sincronicidad agrupa sucesos y forma racimos de eventos que se atraen unos a otros por analogía y correspondencia. Muchas veces nosotros estamos pensando las mismas ideas que gente en otras latitudes también las está pensando sin habernos comunicado ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni por nada de eso. Adrian Dock dice, la teoría de los citrones, partículas que no dependen del espacio, siguen coordenadas exclusivamente temporales, se mueven en planos propios a velocidades muy superiores a la velocidad de la luz. La información, nosotros estamos conectados, todos. Basta que nos aquietemos para que la información llegue. Y Krishnamurti dice lo siguiente: cuando existe una mente desocupada, desde esa libertad adviene la suprema inteligencia. Jamás se hace desde el pensamiento divino. Cuando yo pienso mucho y analizo mucho, divido, fracciono. El ego es el que trata, porque el ego divide. El ego busca ser reconocido. Y ese es el principal mal de nuestra era. El ego es lo que nos tiene dividido. Yo quiero ser mejor que tú, yo quiero estar por encima de ti, yo quiero prevalecer. Y cuando el ego es el que nos domina, hay división. La información no circula, los problemas no se solucionan. No hay aceptación de las cosas. Y Larry Dossey dice, en la medicina de la era 3, los pensamientos, las actitudes, las intenciones de curación de un individuo pueden influir en la fisiología de otra persona. Sustentada en estudios científicos,
sobre el poder curativo de la oración. Estudios científicos han demostrado que nosotros nos comunicamos con el universo y que formamos parte del universo y que si nos aquietamos, la inteligencia suprema nos llega y nos marca la solución o nos marca la comprensión de la realidad. Por eso hay que tener o hay que cultivar una mente expandida por encima de la mente circunscrita. La mente expandida es una conciencia universal, es una conciencia sincrónica, intuitiva, creativa, que une. Aquí hay otro libro que yo les recomiendo que se llama Coaching de PNL, de Ángel Miguel León o Miguel Ángel León, que hizo experimentos con deportistas y en los experimentos concluyeron lo siguiente: cuando yo tengo una conversación interior, cuando mi mente no está quieta, cuando mi mente me está evaluando, cuando mi mente me dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y no la dejo fluir, eso creaba en los deportistas angustia. Ese diálogo interior, porque la mente tenemos que aprender a aquietar nuestra mente, a silenciar la mente. ¿Para qué? Bueno, para que la información que circula no tenga resistencia. Entonces los deportistas concluyeron que cuando ellos tenían mayor tranquilidad, se desempeñaban mejor. Cuando no se autoevaluaban en el ejercicio o en el desempeño de la tarea, sino que fluían, entonces ellos no tenían ninguna traba. Dice, la desconfianza implica o está en el juicio que yo me estoy haciendo durante mi desempeño. En esa medida se interfiere el aprendizaje. Cuando tenemos un docente inquisidor, cuando tenemos un profesor inquisidor, un guía inquisidor, un tutor de tesis inquisidor, que todo te lo cuestiona, que no te respeta tu libertad como ser humano y que pretende que tú hagas la tesis, en este caso, como él quiere que tú la hagas, para eso la hace él, y no te da libertad de expresión ni de acción, entonces las cosas no fluyen, las cosas se paran. Entonces, esa práctica perversa de querer que el otro sea como yo, hay que hacer el esfuerzo por eliminarlo. Tenemos que respetar a las personas y a los seres como son o como ellos quieren ser. Estamos divididos en el mundo porque uno quiere imponer la forma de ser del otro. Y no nos sentamos para aceptarnos y buscar la mejor forma de convivencia. Y así ocurre en las organizaciones, y así ocurre en el mundo, y así ocurre en las sociedades, y así ocurre en todos lados. Recordemos que los seres humanos tenemos múltiples inteligencias. Gardner dice que tenemos 8 inteligencias: interpersonal, intrapersonal, natural, corporal, espacial, musical, lógico-matemática y lingüística.
Pero también hubo otro, que son 8, pero apareció Daniel Goleman, que habló de la inteligencia emocional. De la inteligencia emocional, la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los ajenos, de hacer empatía, de controlar las emociones, etc. Pero también aparece una 10ª inteligencia, que es la inteligencia espiritual, ¿verdad? Que es el encuentro personal con uno mismo, con la divinidad, buscando estados de sabiduría y felicidad. Las personas que desarrollan esta inteligencia llegan a autorrealizarse, a valorar a otros y a todas las entidades vivientes. Tienen la capacidad de captar totalidades, de no fragmentar la realidad y de tener una visión trascendental. Incluso tenemos que tener conciencia sistémica. Las organizaciones funcionan bajo una conciencia sistémica. Usted puede tener un departamento de administración eficaz, pero si está desconectado con los demás departamentos, pues la institución no funciona. Yo puedo tener un departamento en el caso de las universidades, académico excelente, pero si está desconectado de administración y de otros departamentos, la organización no funciona. Y así sucesivamente. Todos somos un sistema, todos tenemos una tarea dentro del sistema, y en ese sistema todos tenemos que estar conectados y con una sola visión. Debemos estar reunidos, según la expresión de Bert Hellinger. Reunidos no es juntos, agrupados, reunidos es todos hacia un mismo objetivo, todos hacia una misma dirección, todos integrados hacia metas o hacia una sola visión. Científicos han demostrado que en el cerebro está el punto Dios y que si usted activa se conecta con la superioridad. Están los neurólogos Presinger, Ramachandran y la física cuántica Dana Soha bautizaron esa región del lóbulo temporal como GAT. Significa el punto Dios del cerebro. Para decirle que todas las inteligencias, tanto las 8 inteligencias según Gardner, la capacidad de inteligencia espiritual y la potencialidad de inteligencia espiritual están dentro de nosotros. Todo está dentro de nosotros. Todo. Si alguien tiene una duda sobre sí mismo, sobre una situación personal, ¿dónde está la respuesta? Aquí, dentro de ti. No lo busques por fuera, está aquí. Hay gente que le dice a uno, no sé qué hacer en esta situación, con mi hijo, con el amigo, con la amiga, con la pareja, no sabes. ¿Tú quieres la respuesta? Está aquí, búscala ahí. Lo que pasa es que tienes miedo de encontrarla, y el miedo es lo que nos paraliza. Tienes miedo de encontrarla. El principal enemigo nuestro debe ser el miedo. Hay que superar el miedo. El miedo está, toda respuesta está aquí adentro, está dentro de ti, porque tú formas parte y estás conectado con el universo y toda la información está ahí. El consciente espiritual permite percibir contextos mayores en la vida.
nos vincula con el todo, nos hace sensible a valores, cuestiones relacionadas con la divinidad y la trascendencia. Ahora, el concepto de humano siempre lo relegamos a lo negativo, a la carencia. ¿Qué es lo verdaderamente humano? Curiosamente llamamos humanos solo nuestros vicios y carencias. Pero ¿qué es lo verdaderamente humano? Lo humano es la razón, la voluntad, la conciencia, el esfuerzo, la santidad, la trascendencia. En la medida que ese concepto y esa creencia esté en el contenido de nuestra conciencia, nosotros actuamos diferente. En la medida en que nosotros pensemos, fulano de tal hizo eso porque es humano, fulana de tal se robó eso porque es humano, ese no es el concepto que tenemos que tener en nuestra conciencia, ¿no? El ser humano es un potencial que tenemos que desarrollar. Y si revisamos nuestros contenidos de conciencia y nuestras creencias no solo religiosas, creencias sobre la vida, creencias sobre las cosas, creencias sobre las instituciones, creencias sobre el país, creencias sobre el que está al lado mío, mi forma de mirar la vida y de actuar es diferente. Si yo creo que el vecino es un pito, pues ¿cuál sería mi actuación? Ni lo miro o lo esquivo. Pero si yo creo que el vecino tiene un potencial y es buena gente, lo trato como amabilidad. Las creencias que están en mi conciencia son las que me llevan a actuar, a fracasar o a tener éxito. Humana es la inteligencia, humana es la voluntad, humana es la conciencia, humano es el afán de ser mejor. En otras palabras, humano es trascender. Como dice Teilhard de Chardin, no somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que tienen una experiencia humana. Somos seres espirituales. Este es el caparazón. Como el televisor, este es el caparazón. Y si yo sintonizo bien mi televisor, tengo buena imagen. Y si no lo sintonizo bien, hay ruido. Y cuando no sintonizamos bien nuestra conciencia, siempre tenemos ruido. ¿Y qué son los ruidos? Miedo, angustia, desesperación, que no nos dejan actuar o que nos llevan a actuar en forma descontrolada, desequilibrada y que nos causamos daño a nosotros y a los que nos rodean. O sea, la espiritualidad trasciende a la persona. Por eso los indicadores, una atención al desarrollo personal, un camino hacia la libertad. Y tenemos que encarnar la realidad del momento histórico. Ser espiritual no significa que tienes que desconectarte de la realidad, no, tienes que estar en contacto con la realidad. Tenemos que estar en contacto con la realidad. Y estar en contacto con la realidad significa desarrollar la capacidad de observación. Y dice Krishnamurti, no podemos observar con la mente ocupada. Para observar hay que estar libre. ¿Libre de qué? De prejuicio. ¿Libre de qué? De miedos. ¿Libre de qué? De angustia. ¿Libre de qué? De preconceptos. De preconceptos. Para observar hay que estar libre.
Y así cuando voy a investigar, no puedo llevar preconceptos, porque entonces la realidad la enfoco por un ángulo y pierdo toda aquella visión holística que engloba el estudio de la realidad, al menos que esté estudiando un segmento o una parte de la realidad. Entonces, es importante también conocer que tenemos niveles de conciencia. Según Bethard Cowan y Kate Wilber, ¿verdad?, el nuevo paradigma científico que él está promoviendo, que es la investigación holónica, nosotros tenemos niveles de conciencia desde el nivel 1 al nivel 9. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿En qué nivel me encuentro yo? ¿Cuál es mi nivel de conciencia? El 1 es el que trabaja nada más que para sobrevivir. Y el 9 es el que trasciende y busca su conexión con lo más grande. Y así vamos. El 2 es el nivel 2, bueno, ya trascendió la supervivencia, pero bueno, ese es el que está pegado a lo mágico. Voy a echarme un bañito para que me dé suerte, voy a echarme una colonia, voy a agarrar un talismán. Ese es el nivel 2. Allá en la universidad había una gente en caja que le pegaba a todos los santos que conocía y todas las crucecitas y ahora. Y le dije a Ricardo, mire, la gente no se va a salvar por crucecitas ni nada de eso. La gente se salva con el cambio interior, con mi limpieza interior, con mi purificación interior, con la revisión de mi conciencia. Y ustedes, si vamos a la Biblia o a la historia del cristianismo, ustedes conocen un señor llamado Judas. Mire, se comió con Jesucristo. Jesucristo le dio la comida en la boca, le tocó el manto, lo abrazó. Y no le sirvió porque interiormente no estaba transformado. Ese no mató una mosca. De nada le sirvió, de nada. Porque su nivel de conciencia estaba muy bajo, demasiado bajo. Entonces, ¿cómo es mi nivel de conciencia? Ahí están los 9 niveles. ¿En qué nivel me encuentro? El nivel 6, cuando estoy en el nivel 6 ya empiezo a tener conciencia del otro. Me preocupo por la comunidad, me preocupo por el grupo. Nivel 6. Del nivel 5 al 1 es individualismo puro. En líneas generales, ese podría ser otra. Simplemente aquí estoy dando tips para la reflexión. Bueno, entonces en los niveles de conciencia está el ego, que es el falso yo, y está la esencia. Entonces, yo tengo que buscar desarrollar mi esencia. Por eso es importante, yo lo estoy invitando a que se detenga. Obsérvate, pero obsérvate con libertad. ¿Qué significa con libertad? No con excusa. Hay gente que se excusa ahí. Yo hago esto, pero lo hice fue por esto, ¿no? Sin excusa, obsérvate. Busca tu lado, todos tenemos un lado oscuro y un lado claro. Busca tu lado claro, tus cualidades. Y busca tu lado oscuro, tu sombra. ¿Cuáles son las sombras nuestras?
lo que nos avergüenza, lo que realmente nuestras pasiones, es el lado oscuro, el lado oscuro, es la sombra, lo que nos avergüenza, nuestros sentimientos de culpa, esa es la sombra, cosas que no queremos reconocer, esa es la sombra. Entonces simplemente observémonos con amplitud, aceptemos nuestras cualidades y nuestra sombra, y en esa medida desconectamos la autopista, quitamos las trancas y entonces fluimos en la vida. Ahí le pido. Esta es una persona ciega que conocí allá en Mérida, en una oportunidad. Y ella me escribió esto: solo los ciegos de nacimiento tienen el don de mirarse por dentro. Nosotros que vemos pasar la vida carecemos de esa habilidad. Tenemos muchos distractores y no apartamos un minuto ni un segundo para mirarnos por dentro. Y el crecimiento personal aparece cuando nos miramos por dentro. Y aquí Krishnamurti, este filósofo hindú, dice: cuando yo observo comúnmente, no por libertad, sino comúnmente, observo con todo el contenido de mi conciencia, creencias, dogmas, conceptos, temores, placeres, agonía, soledad, abatimiento, desesperación. Pero esa no es nuestra verdadera conciencia, esa es la conciencia contaminada. Esa es la conciencia contaminada. Esa es la conciencia contaminada. Y esa conciencia tenemos que limpiarla. Y Alvin Toffler nos da otro pensamiento importante. Los analfabetas del siglo XXI no serán los que no puedan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Tenemos que estar abiertos a desaprender para volver a aprender. Si actuamos de esa manera, estamos doblegando al ego. Doblegando al ego. Entonces, necesitamos hacer una observación de segundo orden. Observación de segundo orden. Observación de primer orden cuando veo resultados. Observación y cuando veo cómo lo hice. Pero una observación de segundo orden es observarme qué pensamiento me guió, qué contenido de conciencia me guió en el proceso. Tenemos que estar permanentemente haciendo observación de segundo orden. Pero la observación no la podemos hacer con la mente ocupada. Tenemos que hacer con la mente desocupada. Entonces, la observación de segundo orden es la autoobservación hacia el autoconocimiento. Es un viaje interior. Es un viaje interior. Mientras tengamos una personalidad rígida y limitada, programada, no podemos hacer ese viaje interior. Tenemos que estar dispuestos al desapego de ciertas creencias y formas, para que ese viaje interior lo podamos disfrutar.
Y aquí está la frase, una frase que quiero que la internalice. Nadie es mejor de lo que es como persona. ¿Qué colocarían ustedes ahí en esa raya? ¿Nadie es mejor? No. Nadie es mejor médico de lo que es como persona. Nadie es mejor amigo de lo que es como persona. Nadie es mejor profesor de lo que es como persona. Nadie es mejor gerente de lo que es como persona. Si yo como persona soy deshonesto, yo como gerente soy deshonesto. Si yo como amigo no soy fiel o leal como amigo, entonces yo como persona, yo como amigo no soy leal. O sea, nadie es mejor de lo que es como persona. Nadie es mejor gerente, nadie es mejor esposo, nadie es mejor esposa, nadie es mejor amigo, nadie es mejor estudiante, nadie es mejor profesor, nadie es mejor administrador de lo que es como persona. ¿Qué es lo que hay que revisar? La persona. Como hemos venido, observarte con libertad. ¿Qué significa observarte con libertad? Quitarte los prejuicios, reconocer tus virtudes, reconocer tu lado oscuro, reconocer tu sombra para poderla trabajar y para poder crecer como persona. En otras palabras, tenemos que trabajar la conciencia egónica. Tenemos que trabajar la conciencia. Tenemos que trabajar la conciencia egónica. Y aprender a tomar decisiones en base a la intuición y la racionalidad. La intuición no aparece si no hago silenciamiento. La intuición no aparece si no aquieto mi mente. Generalmente en esta batalla, el ego se defiende. Y como se defiende, entonces aparecen las pasiones. La leyenda Cherokee, un anciano o un maestro Cherokee le dice a su nieto: dentro de nosotros hay dos lobos, uno benévolo y otro malévolo. El malévolo es la envidia, el resentimiento, el egoísmo, la avaricia, el deseo de poder. Y el benévolo es el amor, la comprensión, la amistad, la lealtad, la honestidad, etc. Entonces el nieto le pregunta: abuelo, ¿cuál gana en la batalla? Y el anciano le dice: el que alimentes. Entonces, si usted alimenta al malévolo, pues, y si alimenta el benévolo irá superando y desplazando. Entonces aquí están las pasiones, ¿verdad? La ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, el miedo, la gula, la lujuria y la pereza. Son las pasiones que utiliza el ego para defenderse. Ok, este es un ejercicio que cierra los ojos y concentra tu atención en tu interior y ve cuáles son las partes luminosas, cuáles son las cualidades que te gustaría tener o las que tienes, etc. Y el siguiente, ¿cuál es el lado sombrío de los que temo o de los que critico en los demás? Muchas veces los demás son espejos nuestros, yo. O
sea, si yo le critico algo a otro, es porque yo en el fondo tengo un poquito. El otro es espejo, es el espejo mío. O sea, cuidado con ese espejo. ¿Y dónde borro el espejo? ¿Dónde limpio el espejo? No es que voy a limpiar el vidrio, me tengo que limpiar yo y aparecerá otra cosa. ¿Ven? Entonces vivimos enmascarados, tenemos que quitarnos la máscara. Y vivimos enmascarados porque el inconsciente se nos manifiesta. Y las máscaras las usamos para protegernos. Muchas veces somos agresivos porque es una máscara, pero en el fondo no somos agresivos. Muchas veces andamos de mal humor porque es una máscara. O hay gente que en el fondo tiene una naturaleza no muy buena y se la da de bueno como máscara. También tenemos que quitarnos la máscara. Y independientemente, bueno, aquí hay que seguir algunos pasos concretos. Dice así: comprender que tienes el poder para determinar las circunstancias, eliminar todos los pensamientos negativos, decidir lo que realmente quieres, buscar una estrategia para obtenerlos y tomar acción día a día para que te acerques a tus metas. Estamos en la era de la apertura, de crear un ser humano nuevo, un ser humano distinto, un ser humano que disfrute el cambio, un ser humano que sepa improvisar, un ser humano que tenga confianza ante la situación. Tenemos que tener una visión de futuro, como Víctor Frankl, que estuvo en el campo de concentración, y su visión de futuro lo salvó, lo llevó a superar esa situación. Tenemos que visualizar, tener visión de futuro. Y como les dije, todas las respuestas están dentro de nosotros. En su ser más profundo, donde el hombre encuentra respuestas a sus preguntas básicas y definitivas. Todas las respuestas están dentro de nosotros. Entonces, los invito a que iniciemos un aprendizaje transformacional, un aprendizaje que nos lleve a una revisión de nuestra conciencia. Esa es la parte personal. Rápidamente vamos a ver la parte organizacional. ¿Cómo es? ¿Qué podemos hacer dentro de la parte empresarial? Bueno, hay un comportamiento organizacional que tenemos y una cultura. Y una cultura organizacional que es la que nos da los límites de actuación. En una organización, en una empresa, viene gente de diferentes comunidades, diferentes culturas, diferentes costumbres. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que trabajar para que el gerente tiene que trabajar para integrar el sistema y para reunirlos en función de una meta. Hay un contrato psicológico cuando alguien entra a una organización, ¿verdad? Tenemos que hacerle cuál es su contrato psicológico. Aquí hay una visión propia, tenemos que compartirla, hay un desempeño de roles, hay una proyección de una imagen, hay una dinámica, que todo lo que interesa a la organización deben alinearse con eso. Pero aquí, dentro de la organización, de las instituciones y de la sociedad, hay lo que se llama un capital social.
Y estos 4 aspectos del capital social muchas veces los ignoramos. El primer aspecto es el nivel de confianza entre los integrantes del grupo. El nivel de confianza, si es alto, el capital social es alto. Si es bajo, el capital social es bajo. El nivel de confianza, hay gente que camina pegada de la pared porque teme darle la espalda al otro. Hay organizaciones así. La capacidad de sinergia, de ayudarnos unos a otros para superar limitaciones, está en nuestra organización. La conciencia cívica, conservación de los espacios, conservación del ambiente, conservación de lo que es común para todos y los valores éticos predominantes. Y acuérdense aquí los valores éticos predominantes: nadie es mejor de lo que es como persona. Nadie es mejor de lo que es como persona. ¿Cómo soy yo como persona? Así soy yo como profesional. Recordemos que toda organización puede transformar la crisis organizacional en oportunidades para el crecimiento futuro. Y que todo está en la comprensión y aceptar la realidad como se presente. Para yo poder introducir cambios, debo primero aceptar la realidad como se presenta. Fíjense bien, para que ustedes vean cómo las creencias han contribuido, son las que nos mueven el sistema de creencias. Yo les decía a ustedes que si yo creo que el vecino es malo, pues no lo trato, y si creo que es bueno, lo saludo con cordialidad. Así pasa en las naciones. Por ejemplo, Venezuela, país rico de recursos naturales, pero con un alto porcentaje de la gente cree que el Estado debe resolver sus problemas. Esa creencia muchas veces nos limita a avanzar. Los países fundamentalistas islámicos, en su mayoría, no creen en el pluralismo, promueven la unidad de la religión y la política. O sea, ellos integran la religión con la política. Y por eso sus estructuras son rígidas. China, protagonista de inventos, los mayores de los inventos fueron chinos, pero existía la creencia que el Estado era el todopoderoso. Entonces, el exceso de intervencionismo frenó la creatividad. La creencia. Europa tenía la actitud compulsiva de probar y mejorar, rompió el paradigma. Se lanzaron al descubrimiento, se lanzaron a la conquista, se lanzaron. Los espaguetis no lo inventaron los italianos, fueron los chinos para la información de todo. Entonces, la gente cree que los espaguetis vienen de los, pero simplemente ellos lo tomaron. La pólvora, ¿quién la inventó? Los chinos. Entonces, esto de este lado la desarrolló. Y así, Japón, nación de escasos recursos naturales, creían que en las invasiones para obtener riqueza y poder, cambiaron sus creencias por el amor al trabajo y la búsqueda de la calidad. O sea que tú puedes cambiar tus creencias. Entonces Japón ahorita es aunque no tiene recursos naturales, es una nación próspera, ¿verdad? Israel tenía una creencia en común: formar la nación judía. La lucha entre socialistas y capitalistas para ellos no tenía sentido, entonces formaron los kibbutz. Los kibbutz se forman con los judíos que venían del mundo socialista y con los judíos que venían del mundo capitalista. Pusieron lo mejor de los dos y formaron los kibbutz. USA, Estados Unidos, defiende sus creencias como pueblo desde 1783. Desde entonces las han promovido y, por supuesto, han conquistado el mundo por sus creencias. O sea, lo que nos mueve a nosotros son las creencias. Entonces, ¿cómo son mis creencias? ¿Son de progreso? ¿Son de estancamiento?
¿Son de cooperación? ¿Son de individualismo? ¿El ego predomina en mí? ¿O valoro a todos los que están conmigo? Acuérdense que todos somos iguales, lo que tenemos es diferencia de roles, pero todos somos iguales en dignidad humana. Entonces, tenemos que desarrollar un liderazgo que creamos en él y que nos permita convertirnos en agentes de cambio. Lo que creemos acerca del liderazgo afecta nuestra forma de liderar. Si yo creo que el líder es autócrata, así seré. Si creo que el líder es demócrata, así seré.